Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, bienvenidos a Momento Político, el programa donde analizamos, Ricardo de la Peña y un servidor, los temas relacionados con el mundo político de nuestro país, pero también los temas internacionales y además los impactos que tiene la política, los políticos, en el quehacer social de todos los mexicanos y además de la economía, de las finanzas de nuestro país. Ricardo, bienvenido aquí a Momento Político. Efraín, como siempre, un gusto estar contigo, con nuestro público. Mucha atención, ¿no? Ahorita con el tema, bueno, de la inseguridad, del crimen organizado, tomando las calles por todas partes de la República. O sea, ya hay por lo menos 8 estados, si no es que 9, que prácticamente son de excepción porque están tomados por el crimen organizado y las Fuerzas Armadas, en una actitud prácticamente pasiva, no hacen mucho por defender a la población civil. Mira, hace muchísimo tiempo que no teníamos un final de sexenio de una administración federal con una complejidad tan fuerte como la que está presentando. Conflictividad que además se refleja en lo económico, en lo político, en lo social. No hablamos todavía de una crisis, pero está configurado un escenario muy complicado. En materia política hemos visto las sacudidas que ha tenido la reforma judicial y desde luego ahora la reforma a la Guardia Nacional. En el plano económico, bueno, los vaivenes del tipo de cambio que no cesan, que hay una volatilidad muy elevada y desde luego la contracción de la inversión privada que, bueno, fue las paulatinas, pero las está teniendo. Y en el plano social, bueno, lo que tenemos ahorita son muchas localidades del país enfrentando un problema de crimen organizado con actividad abierta, frente a lo cual el propio Estado pareciera estar claudicando de su función de control. Lo vimos en el caso de general a cargo de la atención de los asuntos de seguridad en Culiacán. Qué terrible declaración, ¿verdad? Sí, le está dejando al crimen organizado la decisión de término a la situación. La intranquilidad y el desasosiego que se ha provocado entre la población por el enfrentamiento abierto de grupos de crimen organizado. Pero bueno, como esto vivimos también en Chiapas, situaciones extremas en otras varias entidades federativas del país. Y a todo ello, bueno, pues escuchamos voces de crítica al gobernante, desde voces altamente calificadas, como podría ser la del presidente Ernesto Zedillo, que nos muestra autoritario que está tomando el régimen a raíz de la reforma al Poder Judicial y la pérdida de los valores democráticos que caracterizaban a nuestro régimen, como voces como la de Genaro García Luna, que acusa de vínculos directos por parte de los gobernantes con el crimen organizado y que afirma tener pruebas de lo mismo, mismas que no exhibió, pero bueno, en todo caso, hablamos de un ambiente de agitación en el cual las temáticas de qué ha hecho y cómo el crimen organizado, el hoy presidente de la República y su gobierno, está saliendo a la palestra y será el tema que marque los últimos días de gobierno y los primeros días posteriores al término del gobierno de López Obrador, el famoso 7º año. No es solamente el centro de todo esto lo ocupa, pero no solamente es el problema de trasiego de fentanilo de México, la producción en muchos casos de fentanilo, que provoca una cantidad inusitada de muertes en Estados Unidos, que preocupa a nuestros vecinos, clama respuestas por parte de México, que incluso lleva a uno de los aspirantes a la presidencia, Donald Trump, a plantear la posibilidad de incursiones, acciones de comandos especiales que pudieran intervenir para controlar el fenómeno en México, de contener la migración por la frontera norte, sellar la frontera, en fin, una serie de medidas que repercutirían económica, política
e incluso militarmente en el ámbito mexicano. Y a todo ello, bueno, se acusa al gobierno de estar solapando, de haber mantenido una actitud de acción del crimen organizado, donde la política de abrazos y no balazos es una política de consentimiento a la actividad y de entendimiento que la forma de poder solucionar o minimizar los problemas de crimen organizado es permitiéndoles una actividad solapada, de bajo perfil, cosa que no se corrobora cuando vemos los 200,000 muertos por acciones vinculadas al crimen organizado en este sexenio, ni se corrobora cuando uno ve que hay capacidad de detención de capos por parte de Estados Unidos, a lo cual lo que responde el todavía gobernante de nuestro país es que la responsabilidad de lo que está pasando en Sinaloa la tiene en parte Estados Unidos, precisamente por haber detenido a quienes lideran fíjate nada más qué clase de declaración, ¿no? Parece infantil, pero es extremadamente grave. También hablamos de intereses muy cruzados, donde a lo mejor lo que pueda definir la cabeza del Ejecutivo Federal no necesariamente es lo que todos los grupos de poder en México están definiendo. A lo mejor hay grupos estatales que tienen una posición distinta o tal, y entonces encontramos tensiones donde a lo mejor parte del entendimiento o enfrentamiento entre gobiernos estatales y gobierno federal puede encontrarse precisamente en cómo se alinean frente a las principales bandas del crimen organizado que operan en el país. Lo que sí sabemos es que hay una violencia, por lo menos en 8 o 9 estados de la República, excesiva, o sea, brutal, salvaje, bárbara, ¿no? Como es el caso de Culiacán, donde inclusive ha ido el presidente, ya involucrando inclusive a la presidenta electa hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum, pues a Sinaloa, a Culiacán, pues para darle una especie de espaldarazo al gobernador, ¿verdad? Porque no ha podido controlar la guerra terrible que hay entre los chapitos y la mayiza. Pero el presidente no debería de estar en ese tipo de apoyos y espaldarazos a un gobernador que pues ha demostrado no ser muy eficiente para controlar la seguridad en su estado, ¿no? Aunque ciertamente es problema de la Federación ya intervenir en ese tipo de casos. Pero mira, lo más lamentable es que la futura presidenta tiene enfrente el problema de si se da un control de constitucionalidad para la reforma judicial con la crisis que esto generaría. Tiene enfrente el problema de desaceleración económica y reducción de la inversión y el cuestionamiento a las opciones que puede tenerse para salir de un bache. Y finalmente se suma esta crisis de seguridad y esta situación de zozobra en muchas... por demás, ella no nada más... No te escuchamos ahí. ¿De zozobra en qué, Ricardo? En la situación de seguridad en muchos lugares, y bueno, ella no es víctima inocente, está siendo copartícipe. Recordemos que no solo ha acompañado al presidente a sus giras, sino que también lo respaldó en la acusación de que Estados Unidos tiene vela en el entierro, que ha tenido responsabilidad por las acciones que realizó para la detención del Mayo Zambada. En fin, no es inocente, pero en el cual pues va a ser muy complicado su avance de gobierno en materia de seguridad, en materia económica, en materia política y en materia social, porque finalmente recordemos que cuando el crimen organizado llega a efectuar acciones como las que se están dando en varios lugares del país, ya no hablamos de un fenómeno de seguridad, hablamos de un fenómeno de vivencia social de la población. Hablamos de un fenómeno que rebasa por mucho el aspecto de seguridad y nos habla de la calidad de vida de las personas que residen en esos lugares. Ahora, ya lo que acabas de decir de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos,
ya nos deja una duda y un análisis en el tintero para el próximo programa, que será qué tanto está ya metida en el agujero del huracán la presidenta electa, o qué tanto simplemente se ha visto forzada porque la obliga el actual gobernante, ¿verdad? Pues sí, y sobre todo en una semana tendremos un poco más de idea, pero en 2 semanas tendremos ya la toma de posesión y el discurso inaugural, que nos puede dar mucha idea de si estamos hablando de alguien que, perdón, Ricardo, que va a asumir de entrada una actitud de continuidad, o si por el contrario va a plantear algunas líneas de separación de quien todavía hoy es gobernante. Sí, y yo creo que una de las luces más importantes que vamos a tener va a ser también lo que pueda hacer ella en las leyes secundarias a la reforma judicial, ¿verdad? Si es que esta se sostiene. Si es que esta se sostiene, ¿quién se sostiene? La reforma judicial. Si es que la reforma judicial se sostiene, se puede caer la reforma judicial todavía, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia tiene la última palabra y tendrá que decidir. Por más que digan los diputados y senadores que no es cierto, que no tiene ninguna palabra la Suprema Corte, vaya que la tiene. No, ni es cierto ni es seguro. El afirmar que es categóricamente que sí va a intervenir o que no va a intervenir es algo que está muy lejano a lo que podemos hacer. Es un tema polémico, es un tema que tendrán que discutir los ministros, es un tema que se decidirá en el conjunto, en el colegiado de los ministros, y eventualmente intervendrán, eventualmente no lo harán. No podemos tener jurisprudencia, ya hay resoluciones en uno y otro sentido, hay argumentos teóricos en uno y otro sentido, hay evidencia práctica a favor y en contra. Entonces no podemos adelantar qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia. Lo que va a ser muy interesante en su momento, ya que tome poder como presidenta constitucional la doctora Claudia Sheinbaum, es si sigue al pie de la letra y obedeciendo lo que le manden desde el rancho del presidente López Obrador, o si ella ya se va poco a poco independizando para crear su propio gobierno muy distinto, aparte, digamos, no muy distinto, sino aparte del gobierno del presidente López Obrador. Pues mira, se nos va a acabar el tiempo, es todo un tema que yo creo la próxima semana podremos abordarlo, ¿verdad? Sí, además va a ser un tema que nos va a ir siguiendo a lo largo de las siguientes semanas y meses. Así es que Ricardo, despídete de nuestro amable público. Un gusto platicar con todos ustedes y pues de luego acompañarte aquí en la conducción de este programa. Por supuesto, mi querido Ricardo. A nombre de todo el equipo técnico que hace posible este programa, Momento Político, Ricardo de la Peña y un servidor, nos despedimos deseándoles que pasen la mejor de las semanas y acompáñenos en la próxima ocasión aquí en Momento Político. Ya sabe que estamos en todas las redes sociales. Ya nos puede escuchar en todas las redes sociales. Momento Político. Hasta la próxima. Momento Político. Un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.